Muy buenas a todos y bienvenidos a Té Filosófico. Hoy vamos a tocar un tema que es tabú. La gente no habla de ello. A la gente le da miedo hablar de ello. Pero aquí estamos para cuestionarlo todo. Así que vamos a entrar en temario. ¿Cuál es este tema? El suicidio. ¿Por qué no hablamos del suicidio? Porque no hay intereses detrás. Claro. Bien, para empezar aportando datos, decir que el suicidio aquí en España es la primera causa de muerte violenta que hay, por encima de los accidentes de tráfico y de cualquier otra cosa. Y añadir también que desde el 2019 que ha aumentado como casi un 10%. ¿A qué se debe todo esto? Para ser prácticos y ver realmente la gravedad de la problemática, pues dejaremos constancia de que, por poner un ejemplo, en accidentes de tráfico mueren alrededor de 5 personas y por suicidio mueren unas 10 al día. Y esto en los medios de comunicación no aparece. No aparece por ese supuesto efecto contagio, ¿no? El efecto Werder. Y a mi modo de ver, creo que no están solucionando nada, porque lo están dejando ahí escondido y nadie se preocupa por ello. Como individuos podemos elegir de algún modo entre morir activamente o pasivamente, lo que sería en base el control de cuando uno quiere ya pues acabar con su vida, o dejar que el tiempo pase y ya sea una enfermedad o la vejez. Y como sociedad, pues podemos elegir que las personas pues hagan con sus vidas lo que quieran, o podemos generar prohibiciones de algún modo en base pues de la ética dominante. Por lo que a mi modo de ver, el suicidio sería una de las problemáticas morales y políticas que tendríamos hoy en día y que de algún modo prevalece a lo que sería, pues, por ejemplo, el derogar una intervención o como hace poco, ¿no? En base a la eutanasia, ¿no? Lo que sería, pues, el suicidio asistido, ¿no? Para mí el suicidio prevalecería a esto. Lo que de algún modo está claro es que para la persona suicida el suicidio es una solución. Y yo como observador de ello no puedo verlo como si fuese una problemática, ya de por sí, porque si no ya inferiría mi visión en ello. Entonces con ello lo que podemos diferenciar, ¿no? Es que la persona suicida que planea hacerlo ve el suicidio como un hecho. En cambio, desde la medicina, de algún modo, ¿no? Psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera, se determinaría como un suceso. Y una de las tantas problemáticas que deriva de ello es, de algún modo, ¿no? ¿Quién decide cuándo y cómo morimos? Hay personas que se ampararían a aspectos religiosos, hay otros que lo harían pues en base a la Constitución, otros en base a la medicina y ninguno se pone de acuerdo en qué. Por otro lado, podemos ver que todo el mundo pues muere de algo, ¿no? Ya sea de vejez, de enfermedad, de homicidio o de suicidio. Lo que sí que podemos apreciar es que cuando un suicida ejecuta su fin,
lo vemos como algo anormal, a diferencia de todo lo demás, que está más normalizado de algún modo, ¿no? Y esto se aprecia mucho en el hecho de que la gente tiene miedo, de algún modo, a hablar de ello. Cuando, pues, por ejemplo, sobre lo que sería el homicidio, podríamos, pues, hablar largo y tendido. Cuando la cuestión es el suicidio, la gente entra en una especie de pánico del cual no quiere saber nada. Como por ejemplo, en este vídeo que estoy haciendo, hablando de esto, sé que muchas personas ya ni entrarán a ver el vídeo por pánico. Y esto es muy curioso. Y a su vez, este miedo es de algún modo el que nos priva, ¿no?, de poder entender ciertos aspectos del suicidio o generar políticas en torno a este. Cuestiones que de algún modo podrían, pues, llevarse a cabo. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Una persona, pues, que está haciendo huelga de hambre se considera suicidio. Una anoréxica se consideraría suicidio. En el caso de la eutanasia voluntaria, eh, que es cuando, digamos, o sea, le da el paciente al médico consentimiento, ¿no?, para que acabe con su vida. Eso sería suicidio. En el caso de la eutanasia, o sea, cuando un médico considera, ¿no?, que por el bien de ese paciente que ha de morir, ¿no? Eso sería suicidio. Por otro lado, eh, ¿el suicidio tendría que ser legal o ilegal? Si el suicidio es ilegal, pero de algún modo no se castiga, entonces ¿por qué es ilegal? Son muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es un derecho fundamental el suicidio? ¿Sería un derecho fundamental? Todo esto son cuestiones relevantes que como sociedad tendríamos que poner a debate. Por otro lado, todas estas cuestiones, ¿no?, al dejarlas de lado, pues, pues nos lleva a otra serie de problemáticas. Por poner otro ejemplo, ¿no? Si una persona trata de suicidarse, pero no lo logra, sistemáticamente ya entraría en lo que sería un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Y se la ingresaría, pues, en un psiquiátrico o lo que fuera. Por otro lado, si esa persona, dentro ya de ese aislamiento, ¿no?, se suicida, es posible que incluso la ley castigase a sus cuidadores. Son muchas las cuestiones que hay tras el suicidio como para ignorarlo así. Lo que de algún modo está claro es que como sociedad preferimos justificar el hecho que no comprender al sujeto en cuestión. ¿Era la muerte de ese sujeto su objetivo? ¿O era el medio por el cual acabar con su deshonor, su lástima o su sufrimiento? Lo que ocurre de algún modo es que se condena reduccionistamente sin pudor, en vez de ver el contexto, los motivos, etcétera, etcétera, de esa acción. Hay un caso que me hizo repensar mucho sobre este tema, que es también, ¿no?, pues el impacto que tiene hacia el Estado, de algún modo, ¿no? Esto ocurrió en Estados Unidos, no sé si por el 94 o 95, no recuerdo muy bien. Y era el caso de un señor, pues, que tenía la pena de muerte, ¿no?, por inyección letal.
Y este señor, no sé si horas o días previos, pues trató de suicidarse, ¿no? Con base de pastillas. Y bueno, lo llevaron al hospital, donde lograron reanimarlo. Una vez reanimado, lo volvieron a meter en la cárcel y al día siguiente o al cabo de unos días siguientes, pues le pusieron la inyección letal. En este caso podemos observar también que, pues, para el Estado, de algún modo, el suicidio es también un inconveniente. Y aquí, a su vez, pues podríamos ahondar, ¿no?, en lo que serían los distintos tipos de suicidio que de algún modo se dan. Durkheim, en su libro El suicidio, lo desglosa en cuatro tipos distintos, ¿no? Lo que sería el suicidio altruista, el suicidio anómico, el suicidio fatalista y el cuarto era el suicidio egoísta, ¿no? Y podemos ver cómo hay ciertos contextos, ciertos atributos que encasillarían el tipo de suicidio según, pues, una especificación concreta, ¿no? Y yo un suicidio que me gustaría, un tipo de suicidio que me gustaría remarcar es el que se basa en la novia, ¿no? Ya Durkheim y Merton, ¿no?, lo expusieron en su momento, ¿no? Y de algún modo se basaría en la incapacidad de la estructura social como para sostener a ese individuo, ¿no? Y se representaría de algún modo como la imposibilidad de los individuos de obtener ciertos medios para obtener esos fines que están establecidos socialmente. Y esto, por supuesto, que al Estado y a las personas que integran dicho Estado no les interesa para nada tocar, porque es de su responsabilidad. Bien, vamos a dejar el vídeo aquí. Continuará porque es un tema que da mucho, pero que mucho de qué hablar y considero que es necesario hacerlo. Un saludo a todos. Si lo habéis considerado interesante, cualquier motivo que sea, compartidlo, que os lo agradeceré. Ya veis que tengo muy pocos suscriptores por ahora. Y nada, dadle me gusta, comentar. Yo estoy al pie del cañón en los comentarios. Intento, bueno, no entrar en dinamismos ad hominem, pero a veces pues caigo en ello. Y a quien pues le haya caído lo siento. A veces me faltan recursos dialécticos, soy sincero. Y nada, nos vemos en la próxima.